Bien, hermanos, saludamos a todos en la paz de nuestro Señor Jesucristo, y a los que nos siguen también a través de la señal de internet, les bendecimos, que sigan atentos a lo que el Señor nos ha estado permitiendo. Han sido 12 capítulos ya en los que nos hemos introducido, así que vamos a avanzar en esta hora en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Lo último que leímos hacía referencia a que colocáramos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que no menospreciáramos la disciplina del Señor. Escuchamos de parte del Espíritu que Él a los hijos los disciplina, los doctrina, no hacia los bastardos. A los bastardos los deja sin su consejo, tal como lo va a decir en el libro de Apocalipsis. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, o sea, te apartaré de mi consejo, no habrá disciplina para ti, no habrá doctrina para ti, porque no era ni frío ni era caliente. Un día compartimos, se recuerdan que el tibio no tiene que ver con estar como a media. Un frío fue, por ejemplo, Caupolicán, aquí en Chile, que no conoció a Dios, pero hizo justicia en su pueblo. Ahí hay un hombre frío, ¿lo ven? Por eso es que él dice, ojalá fuese frío o caliente. Y los calientes son los que han llegado al conocimiento, los que han conocido, los que han recibido la palabra. Y esos hombres, por causa de su justicia, también serán aceptos en la presencia del Señor, porque la creación misma habla de un creador, y eso les permite a ellos actuar en justicia. Bueno, el consejo, la disciplina, la administración va a ser para los hijos y no para los bastardos. Y ahora, en este capítulo 12, versículo 12, nos va a alentar, nos va a estimular el espíritu con estas palabras y va a añadir también una siguiente exhortación. Hebreos entonces capítulo 12 verso 12 dice así, le damos lectura en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla,
porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. Palabra de Dios. Que la palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros, que el Espíritu haga esa tarea tan preciosa que es guiarnos en todo esto que tiene que ver con la introducción a la Escritura, el escudriñar la Escritura tiene que ser una tarea acompañada por el Espíritu. No podemos volvernos solo hombres letrados, hombres que tienen solo la Escritura y el conocimiento de la Escritura, sino que el Espíritu vaya ligado con la palabra y ambos vayan haciendo una tarea con nosotros. Por eso nos hemos introducido en todo esto que tiene que ver con el libro de los Hebreos. Tenemos que salir del capítulo 13 crecidos, tenemos que salir maduros, tenemos que salir distintos, tenemos que salir de alguna forma un poco más avanzados que el día que cuando partimos a leer el libro de Hebreos. No tiene que ver con que el libro de Hebreos tenga algo especial que vamos a aconsejarle a todos para que crezcan y maduren, lean el libro de Hebreos. Esa es la clave. No, nos metimos en fe creyendo que el Señor algo tenía que decirnos. En cada capítulo algo precioso había para nosotros, para nuestra madurez, para nuestro crecimiento. En todo tenía que actuar la fe. Aún en este momento tiene que actuar la fe. Ustedes tienen que creer de la misma manera como cree la palabra y está convencida de la palabra que va a producir cambio en nosotros. Ustedes tienen que también estar convencidos juntamente con la palabra, juntamente con el Espíritu, convencerse a sí mismos de que la palabra quiere producir cambios en nosotros. La palabra quiere madurarnos a nosotros. Y es un gemido que nosotros no lo logramos percibir. El apóstol habla de que el Espíritu gime con gemidos indecibles. O sea, es un gemido que usted no va a lograr entender. Y no solo gime el Espíritu con gemidos indecibles, sino que aún la creación misma, dice, gime a una, esperando la pronta manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esa manifestación gloriosa para hablar de los hijos maduros, de los hijos crecidos, de los hijos que han alcanzado madurez, de los hijos que recibieron la enseñanza, de los hijos que recibieron la doctrina, que soportaron, que sufrieron la sana doctrina, que soportaron el consejo, que no murmuraron, que vivieron contentos, alegres, sabiendo que Dios, aunque sea para corregirlo, tuvo una palabra para ellos. La tierra gime así, la creación gime a una. La creación está esperando la pronta manifestación de los hijos de Dios. Y algún día se manifestarán todos los hijos de Dios. Y de alguna manera también la tierra descansará, porque la tierra fue sujeta a vanidad. La tierra fue sujeta a dejar de existir. Si la tierra sigue existiendo, es porque Dios le dio ordenanza de que hasta el día que Él viniera, ella por sí sola no puede tomar la decisión de autodestruirse. ¿Se da cuenta de eso usted? La tierra por sí sola, con toda la energía, con todos los movimientos telúricos, con las fuerzas volcánicas, con las fuerzas climáticas que provocan energías potentes en la tierra, a sí misma no puede autodestruirse. Son muchos años que la tierra lleva en existencia, hermano, son millones de años. Y aún así, ella no puede tomar la decisión de decir, hasta aquí, ya no soporto más, estos hombres han hecho lo que han querido, han contaminado, han pervertido esta tierra con todas las cosas que hacen. No se olviden que la sangre o el pecado gemía desde la tierra. La tierra misma gemía por causa del pecado, por la sangre derramada.
Entonces, la tierra también hastiada, ya cansada, no puede tomar la autodecisión de eliminarse. ¿Por qué? Porque es un Dios que dijo que hasta el fin del mundo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dando a entender que Él le pondría fin a este mundo. Él le colocó límites a este mundo, Él le colocó términos, Él le colocó fin. Él sabe cuándo va a terminar con todo esto, y la tierra por sí sola no puede. Y toda la creación y todo el universo, va a decir el libro de Hebreos, será conmovido. No solo la tierra será conmovida por Él, sino que aún también los cielos serán conmovidos. En delante veíamos con los hermanos y parece sorprendente lo minúsculo que somos dentro de todo este universo. El planeta Tierra, comparado proporcionalmente con el tamaño del Sol, es una cuestión increíble. Y el Sol, comparado proporcionalmente con otro lucero que está más, uno de los que está como más al alcance, más visible, es también una cuestión tremenda. Es como colocar una polca al lado de una pelota de fútbol. Y así, y hay otro más grande, y al final es todo un universo tremendo, inmenso, el cual también será conmovido por la palabra. Llegando el día, todas estas cosas serán conmovidas. Nada va a quedar en pie. Y si sigue en pie, como les digo, es porque Dios se los ordenó. Así que eso que veíamos en algún momento, el que Dios tenga el control de todas estas cosas, a nosotros nos debe dar la confianza, la seguridad de que ninguna de estas cosas se revelarán ante Dios hasta que Dios venga manifestado nuevamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Cuando el Hijo de Dios regrese por su iglesia, hasta ese tiempo la tierra no podrá revelarse, seguirá sujetándose conforme a la palabra. Así que con esa confianza debiéramos nosotros levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Leímos en Isaías un versículo que tenía que ver con el camino de santidad. ¿Se recuerdan? Que nosotros nos preguntamos cuál era ese camino vivo y nuevo que fue abierto. Y ese camino y nuevo era ese camino profetizado por Isaías. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Y el cojo o el torpe no se extraviará, ¿verdad? Por torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Y qué es lo que leímos nosotros acá? Haced sendas, en el verso 13, derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y aquí es donde uno entra en la gran incógnita de preguntarse, ¿será posible que algún hombre pueda caer de la gracia de Dios? Entonces estábamos en delante de la lectura con los hermanos y les mostraba otras versiones que son mucho más antiguas que este que estamos leyendo, que es Reina Valera 1960. Les leía la versión Reina Valera del año 1958, donde va a decir: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Y que va a cambiar un poco el contexto de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos en la revisión Valera 1960. Porque acá se nos está diciendo que miremos bien, que estemos atentos, que observemos, que nadie se aparte de la gracia de Dios. Es como estemos todos apercibidos, estemos todos atentos, vigilémonos unos a otros, estemos atentos de nosotros mismos. ¿Cuál era el consejo al discípulo? El consejo al discípulo era que se examinara a sí mismo. Ten cuidado de ti mismo, cuídate de ti, cuídate de lo que está en ti. Entonces esto es una observancia con nosotros mismos, y no solo con nosotros mismos, sino que también cuidemos a nuestros hermanos, cuidemos a nuestras hermanas. Tengamos cuidado cuando vean que alguno de nosotros
voluntaria o involuntariamente está deslizándose de las enseñanzas de la sana doctrina, tengamos la paciencia y con amor compartirle al hermano. Hermano, no es correcto lo que estás haciendo, no es bueno, no corresponde, no es sano. Pero a veces se va a manifestar aquello que brota del corazón y que con tanta rapidez dentro de nosotros decimos o en nuestra mente o verbalmente: preocúpese de su esposa y de sus hijos. Porque a veces somos así. No nos gusta que se nos corrija como a hijos amados. No nos gusta que se nos advierta como a hijos amados. Sino que vamos a mirar inmediatamente: ¿y por qué no se preocupa de su esposa, mejor hermano? ¿Por qué no se preocupa de sus hijos, mejor hermano? Y vamos a ver eso, lo natural. No vamos a ver al Señor. No vamos a ver a la palabra tratando de enderezarnos. La palabra correcta, de acuerdo a este contexto, sería que tengamos la observancia, que miremos bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Porque esta revisión 1960 es como un poco más golpeadora con respecto a este texto, es un poco más amenazante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pareciera que estuviera mostrando capacidades de la cual el hombre tenga la capacidad de alcanzar o dejar de alcanzar. A la verdad, no hay nadie que pueda alcanzar la gracia. La gracia alcanza de alguna manera a los hombres. La gracia tiene esa tarea de alcanzar la vida de los que fueron predestinados para la gracia. Y no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tengamos una lectura en el libro de Gálatas, capítulo 5. Recuerda lo que leímos en Hebreos capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, el llamado del Espíritu en este tiempo va a ser a que observemos cuidadosamente que ninguno se aparte de la gracia. Gálatas capítulo 5, el verso 1 va a decir: estad pues firmes. ¿Dónde? ¿Dónde debemos nosotros estar firmes? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nosotros debiéramos estar firmes, no pretendiendo alcanzar la gracia, porque por nuestros méritos nunca vamos a alcanzar la gracia. Es más, la Escritura va a decir: ¿quién logrará subir al monte santo de Dios? El limpio de manos, el puro de corazón, aquel cuya alma nunca se haya elevado a cosas vanas. Tremenda demanda, ¿verdad? Inalcanzable para nosotros. La gracia nunca podrá ser alcanzada, porque la gracia es un regalo, la gracia es un don, es una dádiva emanada de los cielos para todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ojo con eso, hermanos. Porque era necesario que Cristo nos esclavizara, nos convirtiera primeramente en sus esclavos. La pregunta es: ¿por qué razón Él nos convierte en sus esclavos? Si somos libres, claro, libre pero en esclavitud a Él, porque si Él nos soltara, nosotros volveríamos a esclavizarnos en el mundo. Es tan sencillo como eso. Somos criaturas que nos vamos a dejar esclavizar por aquel que nos gobierna, nos domina, o nos alcanza, o nos vence. Si el pecado te vence, vas a ser esclavo del pecado. Pero si Cristo te vence, vas a ser esclavo de Cristo. Y ese es el gran objetivo de la palabra: vencernos en todos los aspectos de nuestras vidas. Al que venciere, va a decir la Escritura, le daré que se siente. Pero ¿quiénes son los vencedores? Los derrotados. Los vencedores, los que se sentarán en el trono de Dios, son los que han sido derrotados, vencidos por el Cordero. Generalmente compartimos en las calles, y uno de los textos y una de las verdades que siempre compartimos es que no existe una abeja que haya luchado con Dios y haya salido victoriosa, vencedora. Todos los que han luchado con Dios
han caído derrotados a los pies de Cristo. Y esa es una gran verdad. Todos los que han sido de alguna manera expuestos a una batalla, a una lucha con la palabra, todos han terminado derrotados y vencidos por la palabra. Cristo es el que vence, es el vencedor. Él es vencedor. Por eso es que compartimos un día en la casa de la hermana Natalia, que uno se pregunta por qué la Escritura va a decir que nosotros somos más que vencedores. ¿Se recuerdan de ese texto? Nosotros somos más que vencedores. ¿Y por qué somos más que vencedores? ¿Cuál es la pelea que nosotros dimos? ¿Cuál es la batalla que nosotros dimos? ¿Vencimos con Cristo? ¿Le ganamos a Cristo? ¿Se referirá a eso el contexto? ¿Somos más que vencedores a eso? No, ¿verdad que no? Cristo nos venció, nosotros fuimos los derrotados de Cristo, los debilitados de Cristo, como los discípulos. Fueron derrotados en su discipulado. Ellos perdieron, y qué bueno que hubieran perdido, porque al perderlo todo, se ganaron a Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Una sola cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. ¿Por qué hizo eso? Porque todo lo que había adquirido, todo lo que había recibido, lo había tomado por basura. Todo lo bueno, todo lo que había adquirido, los grandes títulos, el reconocimiento, todo lo consideró como basura. ¿Para qué? Para ganarse a Cristo. Y los discípulos al principio también lo perdieron todo. Perdieron su tierra, perdieron su parentela, perdieron hasta su oficio. Si después, ¿con qué ánimo andaba Pedro haciendo su trabajo? ¿Qué ánimo tenía? Si en cuanto vio al maestro dejó todo tirado, se lanzó, abandonó la barca y partió a nado nomás a encontrarse con su maestro. Porque se olvidaron de todo. Olvidaron que tenían casa, olvidaron que tenían amigos, olvidaron que tenían un círculo de amistades. Todo lo perdieron por amor a Cristo. Y ese es el objetivo de la palabra con nosotros. Que nosotros perdamos todo por ganarlo a Él. Esos son los derrotados. Y uno se pregunta, ¿por qué entonces la Escritura dice somos más que vencedores? Eso fue lo que compartimos en la casa de la hermana Natalia. Porque nosotros tenemos una batalla en este mundo y hemos sido vencedores. ¿De qué manera? Porque nosotros, sin dar ninguna pelea, hemos sido vencedores por cuanto Él venció. Y eso es ser mucho más que un vencedor. Porque ustedes no lucharon. El vencedor es aquel que pelea y vence. Pero nosotros somos más que vencedores porque sin dar la pelea hemos vencido. Y al que venciere, dice Él, le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido. Mire lo que dice el verso 4 de ahí mismo, Gálatas, capítulo 5. Leímos el verso 1 donde dice: estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No podemos dejarnos esclavizar. Y observe lo que dice el verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué le parece eso? Es imposible que un hombre caiga de la gracia, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí hay hombres que se desligaron de Cristo y cayeron de la gracia. ¿Por qué pasó esto? La gracia, hermanos, es inalcanzable. Es imposible que un hombre pueda alcanzar la gracia. La gracia es un regalo. Usted no puede comprar gracia. Usted no puede hacer mérito para recibir gracia. La gracia es en la vida de los hombres. La gracia es derramada sobre la vida de los hombres, pero no sobre la vida de cualquier hombre, sino que sobre la vida de hombres que le creen, de mujeres que le creen, que se han negado a los placeres de este mundo, que se han negado a los deleites pasajeros de estos tiempos y han cargado la cruz y han marchado con el Maestro. La gracia es sobre esos hombres. Pero hay otros que descansan en la ley. Si mal no recuerdo, en los textos, en el 2 y 3, versículos 2 y 3 de ahí mismo de Gálatas, va a hablar de la circuncisión y de los hombres que procuraban circuncidar. Estábamos en Gálatas, capítulo 5,
Creo que el versículo 2 y 3 va a hablar de eso, de la circuncisión. Va a hablar de cómo se le buscaban eso, el ser circuncidado. Y el apóstol va a decir, si buscan eso, si buscan los rituales, si buscan méritos, si buscan poder alcanzar, si buscan poder tener la fórmula para que la gracia esté con ustedes, se desligaron de Cristo. ¿Lo entiende usted? Si buscan poder alcanzar por medio de cumplimiento de cosas, si buscan poder cumplir algunas cosas, si creen que siguiendo la ley, si creen que pudiendo cumplir la ley, si quieren guardar todos los estatutos, si quieren vivir de acuerdo a esas cosas, figuras, sombras, que no son bienes reales, sino que son sombras de las cuales nos ministró el Señor, que nadie puede tropezar con su propia sombra, ¿verdad? Yo no puedo tropezar con mi sombra no está puesta para que yo tropiece, mi sombra está puesta para que yo sepa que esa sombra está proyectando lo que es verdadero. ¿Entienden? ¿Verdad? Si yo coloco una vela y coloco una plantita, ¿qué va a ver usted en la pared? La proyección de lo verdadero. ¿Me entienden? Entonces la sombra que usted ve ahí es la proyección de algo verdadero, un tabernáculo verdadero, una casa que somos nosotros. Pero no es para que tropecemos y comencemos a tener tareas religiosas de circuncisión o guardar la ley, guardar los mandamientos como algo de estatuto, como algo que nos va a hacer poder alcanzar la gracia. No. Si hacemos eso, si nos sujetamos a ordenanzas así, si nos sujetamos a estatutos así, nos desligamos de Cristo. Inmediatamente nos desligamos de Cristo. Los que por la ley os justificáis, los que buscan justificarse por sus obras, no nos podemos justificar con nuestras obras. Va a llegar el día, hermanos, no importa cuán grande haya sido tu servicio, no importa las buenas intenciones que hayas tenido, no importa todo el dinero que hayas desembolsillado, nadie podrá justificarse por sus propias obras. Eso es desligarse de Cristo. Y automáticamente, teniendo esos conceptos equivocados, de la gracia habríamos caído. ¿Lo entienden? El caer de la gracia no tiene que ver con que algún hombre haya sido vertido de la gracia y luego caiga de ella, sino los que procuran alcanzarla por medio de sus obras, por medio de los méritos, caen de la gracia. Es imposible. Ellos caen de la gracia, ni siquiera están para que la gracia los alcance a ellos. ¿Lo entiende usted? Hay un texto que va a decir que el que piense que esté firme, mire que no caiga. El que piense que esté firme, no el que esté firme, el que piense que esté firme, mire que no caiga. El que está confiando en sus capacidades, el que está confiando que por lo bueno que le ha sido la gracia está con él, el que piense que por el trabajo, el arduo trabajo que ha hecho, porque se ha dedicado dentro de la obra, porque ha tenido un reconocimiento en medio de los hermanos, que bueno, este hermano es escritural, se mete bien con las escrituras, traza la escritura de una manera. No piensen, hermanos, que porque esas cosas están en la vida de una persona, lo va a afirmar. Y no se engañen ustedes tampoco. No se engañen incluso, porque teniendo un don en sus vidas, eso les va a hablar de que están firmes. Hablaba en la mañana con los hermanos y les decía que Abraham pasó por 4 altares. Y cada altar habló de un discipulado en la vida de Abraham. Y todo lo que recibió de Dios, todo Abraham lo pasó por el altar. Aún sus riquezas fueron pasadas por el altar. Él diezmó. Entonces todo lo que recibió, la revelación, cuando él lo alcanzó al principio, cuando él le dice, deja tu tierra y tu parentela,
Esa es la revelación de Dios. Abraham levantó el altar que se llamó el altar de la revelación. Y así hay 3 altares que va a compartir más adelante el libro de Génesis, y que eso habla de que nosotros debemos vivir una vida sacrificial, que todo lo que Dios nos dé debiéramos pasarlo por el altar y no sentirnos confiados de las cosas que tenemos y que hemos recibido de Dios. Si llegamos a pensar que por los dones que tenemos estamos firmes, estamos equivocados. El don no le da firmeza. ¿Escuchó bien? No porque algún día Dios le permita a usted un don espiritual o un don ministerial, va a hablar de que usted está firme. No, no es así. Si ese don no pasa por el altar y se ha alineado con su espíritu, ese don solo está caminando con el hombre. Entonces, el que piense, hermanos, que esté firme, mire que no caiga, porque el que piense que está firme está totalmente expuesto, está confiado, está asegurado, como Abraham, que pensaba y que tenía la garantía de que en Isaac le sería llamada descendencia. ¡Qué bueno! Isaac va a ser el que me va a dar esta multitud de hijos. Entonces, Dios tuvo que sacarlo de eso, tuvo que sacarlo de ese concepto, tuvo que sacarlo de esa confianza que él tenía. Dame a tu hijo, le dijo. Entonces, literalmente, Isaac murió en el corazón de Abraham y perdió la confianza en Isaac y comenzó a depositar toda su confianza en el Dios que le podía devolver a su hijo de entre los muertos. Cambió la perspectiva de Abraham, como tiene que cambiar también en nosotros. No tengan confianza en este mover, no tengan confianza en lo que estamos haciendo. No confíen en que lo estamos haciendo bien, no confíen en que esta es la forma correcta, no confíen que este es el método, que esta es la fórmula. No podemos confiar en lo bien que los hemos hecho. Eso es arrogancia, eso es confianza en ustedes. Van a confiar en las alabanzas que cantan. Esta es la alabanza correcta, que bien, es escritural, así debiera cantarse. Van a confiar en la oración que hacen, que bien, esta es la oración correcta. Van a confiar en el conocimiento que tienen, sí, de esta manera el Señor lo va a hacer porque está escrito. No confíen en sus conocimientos, no confíen en las alabanzas que tienen, no confíen en las oraciones elocuentes, no confíen en los sermones, en las temáticas que vamos teniendo. Confíen en la palabra que tiene que hacer perder toda la confianza en nosotros y que nosotros depositemos toda la confianza en ella. El que piense que esté firme, mire que no caiga. Y es lo que va a decir Gálatas: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué concepto es eso? Es el concepto de la autoconfianza. Es el concepto de las capacidades que terminan dándole un nivel de seguridad al hombre, un nivel de seguridad que el apóstol Pablo no tenía, para nada. El apóstol Pablo estaba fuera de todas esas cosas. El apóstol Pablo estaba fuera de la autoconfianza y estaba fuera también de una confianza negativa, como diciendo que no lo podía lograr. ¿Lo entiende usted? Él llega a decir en algún momento que no que lo haya alcanzado ya, pero proseguía adelante, a blanco, perfecto. Él se consideraba de alguna manera perfecto y él habla a los perfectos. Entonces,
Esos límites que al final terminan distrayéndonos, como nos distraía un tema que nosotros teníamos. Distrae la pobreza y distrae la riqueza. Distrae, porque al final, ya sea pobreza o sea riqueza, los dos están ligados al dinero. Y afecta la riqueza como afecta la pobreza. Esos dos márgenes, arriba y abajo, no conviene estar ni arriba, ni abajo, ni al medio. Conviene estar fuera de esas cosas. Fuera de la riqueza, fuera de la pobreza, fuera de los afanes, fuera de todas las cosas que engañan el corazón, los pensamientos. La autoestima baja, la autoestima alta, la arrogancia, la altivez. Una misma fuente, el egocentrismo, ¿o no? Claro. Y lo que preguntábamos el otro día, al que tiene el ego abajo, al que tiene la autoestima súper baja, a ese lo llevan al psicólogo. Pero no llevan al psicólogo al arrogante ni al altivo. Y en el fondo actúa el mismo espíritu. El ego, el egocentrismo. Opera lo mismo, opera arriba y opera abajo. Pero el enfermo es el que está abajo nomás. No, el arrogante y el altivo también está enfermo. También deberá ser llevado al psicólogo ese. Salgamos de esos dos extremos, ni arriba ni abajo, ni autoestimas altas ni bajas, fuera de eso, en otra esfera. Nosotros somos de otro lugar, no pertenecemos a esos ambientes, como lo religioso o lo profano. Son dos cosas que están al extremo, y nosotros tenemos que salir fuera de esas cosas, fuera de lo religioso, fuera de lo profano. Segunda de Juan, capítulo 1. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 8. Mirad por vosotros mismos. ¿Se parece al verso de Hebreo? Mirando bien, que ninguno se aparte de la gracia, ¿verdad? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra obra, hermanos? ¿Cuál es el trabajo que nosotros hacemos dentro del reino? Ustedes me están oyendo, hermanos. No me digan que no pueden responder eso. Si no, uno cuestiona toda la enseñanza que ha tenido con ustedes. ¿Cuál es el trabajo, la obra que la iglesia tiene que hacer? Es creer. Esa es la obra, que creáis en el que ha sido enviado. Hermanos, por favor, estén atentos. Uno pasa por estos textos y va teniendo el cuidado en todo tiempo. Eso me indica a mí que ustedes no están volviendo a oír la palabra, me indica que ustedes no están siguiendo, continuando al compartir, no siguen nutriéndose con lo mismo, porque pasa ligeramente. Fuimos exhortados de parte del Señor de que no seamos visitantes en el lugar santísimo. Atesoremos lo que vamos oyendo, hermanos. Háganlo tesoro en sus corazones. Si les pregunto esto, y se los pregunto porque lo hemos visto muchas veces, es un tema que lo hemos repasado muchas veces. Esta es la obra. Al maestro le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el maestro responde, esta es la obra, que creáis en el que ha sido enviado. La obra de la iglesia, que será galardonada, como cuando dicen allí en Apocalipsis. Y aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. La máxima obra que la iglesia puede hacer durante todo su peregrinaje aquí en esta tierra será creer en el Hijo de Dios. Se los grito fuerte para que se les quede grabado en sus mentes y en sus corazones. Creamos en el Hijo de Dios. Ese es el trabajo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, que es haber creído. El fruto de nuestro trabajo, ¿cuál es? No, el trabajo es creer, pero eso tiene un fruto, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ven? Entonces, miremos por nosotros mismos, estemos atentos, vigilémonos, para que no perdamos este precioso fruto de haber creído en el Hijo de Dios. Al contrario,
recibamos el galardón completo. ¿Lo ve? Sino que recibamos galardón completo. ¿Ya? Deuteronomio capítulo 4. Vamos a uno de los primeros libros del Antiguo Testamento. Me hacen sentir triste cuando no me responden algo así. No por el ego del maestro, sino porque uno quisiera que los que van oyendo vayan captando en todo. No tengo problema en volver a repetir las mismas cosas. Para nada, si es necesario volver a pasar 10 veces por el mismo lugar, lo vamos a hacer. Pero tengan la tarea de seguir escudriñando, de seguir tomando aquello que oyeron. Pero pasa mucho que de pronto termina la reunión y nos afanamos en otras cosas. Sigan buscando hasta que eso se grabe. Ustedes mismos, esfuércense en la gracia. No quiero que se vuelvan estudiadores, hombres letrados. Tengan comunión con la palabra y el Espíritu. Si oyeron algo precioso como eso, cosa que no están oyendo en todas partes, hermanos, sin arrogancia se los digo y quiero que mediten en esto. Por favor, pónganme atención un poco en esto. De que hay temas, hermanos, que ustedes saben que no se están escuchando en todas partes. Y uno dice, gracias Señor por este alimento que nos has colocado en nuestra mesa. Damos gracias porque nos has permitido solidificar nuestra digestión, nuestra alimentación con un alimento un poco más saludable, que nos hace bien. Porque hay muchos que están esforzándose en trabajo, en tareas, tratando de alcanzar, pidiendo hasta requisitos dentro de algunas congregaciones. Y ustedes saben que es así, saben que es verdad. Que a algunos se les pide requisitos, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer esto otro, que no se puede subir al púlpito sin corbata, que no puede hacer muchas cosas, requisitos, trabajo, obras humanas. Y sin embargo, tuvimos esta revelación de parte del Señor que la única obra que la iglesia debe hacer es creer en el Hijo de Dios. Ese es el trabajo, esa es la labor. ¿Ven? Así que cuando escuchen cosas preciosas como esa, atesórenlas, síganlas leyendo, indaguen en ella, pregúntenme de nuevo si es necesario y enriquezcamos mucho más la palabra. Amén. Pero no se queden como que fue un juguete nuevo y que ya pasó. Me siento mal, siento celos, siento tristeza en mi corazón. Porque hay un esfuerzo del Espíritu en ministrarnos. No miren aquí mi esfuerzo, no miren la búsqueda que yo tengo. Porque al final, si hago algún servicio por ustedes, es la misma gracia que está en mí que les sirve a ustedes. Vean al Espíritu. Por favor, consideren al Espíritu. En tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestro corazón. Porque el Espíritu está allí, quiere ministrar, quiere hablar. Cuando nosotros pasamos por alto la voz del Espíritu, cosas que el Espíritu nos habló, qué tristeza. El Espíritu solo llegó a operar en nuestra mente. ¿Pasará eso? ¿Será que el Espíritu es pequeño para actuar en nosotros? Yo creo que no. Yo creo que el Espíritu es tremendo para operar en nosotros. Pero a veces nosotros lo dejamos solo actuar. Hasta el cerebro, hasta la mente, hasta la inteligencia. Más allá, hermano, déjenlo más allá. ¿Sí? Déjenlo más allá, que penetre hasta más allá. Deuteronomio, capítulo 4, verso 9. Por tanto, guárdate. Y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Entiende bien? El maestro llega a decir, llegando el día no os preocupéis de qué vais a decir, de qué es lo que vas a hablar, sino que el Espíritu mismo os recordará todas las cosas. ¿Ya? ¿No entiende usted? Pero si ustedes no dejan que el Espíritu guarde esas cosas dentro de ustedes, ¿qué va a recordar el Espíritu?
¿Ustedes creen que el Espíritu va a sacar información de sus cerebros? ¿El Espíritu va a sacar información de sus mentes? No. El Espíritu tiene que sacar la información de sus almas, de su espíritu. ¿Entiende? Por tanto, hermanos, guardémonos. Y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué dice el proverbista? Sobre toda cosa guardada, guarda también tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Cuiden lo que está en su corazón, cuiden las palabras que están en su corazón, cuiden la doctrina que han recibido, cuiden la enseñanza, la disciplina, la exhortación que como hijos amados a ustedes se les ha hecho. Yo mismo muchas veces me he presentado delante del Señor diciéndole: Señor, hace tanto tiempo que no me habla, háblame aunque sea para reprenderme. Y he tenido respuesta del Señor. Y Él me ha hablado. Y he tenido respuesta no solo porque me ha hablado, sino porque me ha reprendido. Pero me ha dado la alegría eso de saber que aunque sea para reprenderme, Él ha tenido una voz conmigo. Y Dios ha tenido una voz también con ustedes. Sobre toda cosa guardada, guarda en ese corazón, que es el oído a donde Dios ha susurrado su palabra. Porque de Él emana la vida. Claro, si hay palabra allí almacenada, emana la vida de allí. La palabra contiene vida eterna. Segunda de Pedro, capítulo 1. Hablamos de que de pronto hay una actitud de hombres que caen de la gracia, pero porque se afirman en su propia prudencia, ¿verdad que sí? Se sienten seguros en sus pensamientos. Están asegurados porque piensan que las tareas y las obras que hacen le dan cierta garantía y seguridad de que ellos se van a ir como flecha a las alturas. Cuidado, no es así. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Se acuerdan de lo que vimos en hebreo? ¿Qué es lo que era la vocación? Vocación es llamamiento, ¿sí? Es una vocación celestial, es un llamamiento celestial. Vamos a leerlo según lo lee el el Espíritu en hebreo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta es la garantía. En esto usted debe afirmarse, en esto la iglesia debe plantar sus fundamentos, no en sus pensamientos, no en sus obras, no en lo que puede hacer o lo que puede alcanzar, sino haciendo tanto más procurar hacer firme vuestro llamamiento y elección. La seguridad de que Cristo a nosotros nos llamó y nos eligió, de que yo pude haberme equivocado en llamar a un discípulo, yo me puedo equivocar, yo le puedo decir a alguien como un día lo dije: ven, sígueme, y no me siguió porque amaba más lo suyo que esta palabra. Yo me puedo equivocar en llamar a un discípulo, pero Cristo no se equivoca en llamar a un hijo, Cristo no se equivoca en llamar a una hija. Hagamos pues firme este llamamiento en nosotros, de que Cristo no se equivoca de habernos llamado ni de habernos elegido. Porque si tenemos firme nuestra confianza en el llamamiento y en la elección, hermanos, no caeremos jamás. Eso es la gracia sustentadora. Eso es la gracia alcanzando un hombre. Tengan la certeza de que Cristo los llamó, de que Cristo los eligió, y no caeremos nunca, hermanos. Nunca caeremos. Estoy confiado, seguro de que nunca caeré, porque Él me llamó, Él me eligió. Tengo esos dos pilares fundamentales en mi vida: llamamiento y elección. Y mientras tenga eso seguro de parte de Él, no voy a caer jamás. Jamás. Volvamos a Hebreo, capítulo 12, nuestra lectura principal.
Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué le parece eso? Terrible, ¿verdad? Terrible, hermanos. ¿Sabe lo que significa profano? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan profano? Como si fuera alguien inmundo que no valorara las cosas religiosas, ¿cierto? Profano es una palabra que está compuesta por dos palabras, pro y fano. Bueno, profano desciende del latín profanus, en latín, y en griego profanum, no profanus, profanus, latín, profanum, griego. Pro significa delante y fanum significa templo. Entonces, profano va a ser algo que esté delante del templo, no dentro del templo. Está delante, está fuera, está en el exterior, fuera de los atrios, fuera de todo eso. Eso es profano. No es algo que tenga cercanía al templo. No está relacionado al templo. Está delante, está fuera, está pro al templo. Esaú era un profano. ¿Sabe por qué? Porque Esaú no tenía en él un lugar santísimo. ¿Ve? Él estaba fuera de todo eso. En ninguna parte de él había algo donde pudiese tener intimidad con Dios. Por eso es que desechó las cosas espirituales. Porque él dijo, ¿de qué me sirve esto si algún día me voy a morir? ¿De qué le sirve la bendición? ¿De qué le sirve el que el Padre lo bendijera? Y como mayor, era una doble porción. Y esa doble porción representaba a la palabra y al Espíritu, que es la herencia del primogénito, que es Cristo. Cristo es el primogénito. Y la doble porción de la primogenitura del Cristo es la palabra y es el Espíritu. Así que Esaú estaba desechando la palabra y el Espíritu. ¿Por qué? Porque era un profano, estaba fuera del templo, no tenía ni cercanía ni con los atrios. No sea que tengamos la conducta como en Esaú. Hermanos, cuidémonos de eso. Observémonos bien. Tengamos vigilancia con nosotros para que no nos volvamos menospreciadores de esto precioso que el Señor nos ha dado, que es su palabra y su Espíritu. No se vuelen con las alabanzas, no se vuelen con esto, aunque a veces uno entra en ese compartir de que me viene a la memoria el tiempo de los discípulos, los apóstoles que se reunían en las casas, y no empiecen tampoco a fantasear, a decir estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que hacían los apóstoles, este es el método. No, cuídense. Vigilen ese lugar santísimo que están ustedes. Sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, porque allí el Señor ha soplado palabras preciosísimas que nos tienen que sostener. Verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Cuán terrible era esa voz allí en el monte, ¿no? Era una voz, pero que los hombres no podían soportar cuando Moisés subió a buscar los mandamientos. Los hombres oían la voz y era insoportable lo que se ordenaba. Verso 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez te tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No nos hemos acercado a esa voz, ¿verdad? A una voz terrible para nuestras almas. No nos hemos acercado a una voz terrible para nuestro espíritu, sino que al contrario, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Vamos a detenernos ahí un poquito. ¿Quién es el que habla ahí? Mirad que no desechéis al que habla, porque los otros se acercaron al monte y escucharon una voz terrible, una voz que no la podían soportar, una voz que para ellos ojalá se callase porque los estaba estremeciendo, no podían soportarlo, sino que nos habíamos acercado hacia otra voz. Y aquí va a decir, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla aquí en Hebreos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien habla aquí en el libro de Hebreos. El que desecha al Espíritu Santo es lo mismo que entrar en una postura de contristar al Espíritu, o el que blasfeme en contra del Espíritu entra en una actitud de desechar también, ¿verdad que sí? Porque el que blasfema contra el Espíritu Santo, cualquiera que blasfeme, dice, contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Eso lo va a decir el maestro. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Mirad que no desechemos al que habla. ¿Lo entiende usted? Nosotros no podemos desechar al que habla. Nosotros no somos de los que vamos a blasfemar del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué nunca vamos a blasfemar del Espíritu Santo nosotros? A ver, no estamos confiando en nuestra seguridad ni en nuestros pensamientos. ¿Por qué no habremos nunca de desechar? ¿O por qué no habremos nunca nosotros de blasfemar en contra del Espíritu Santo? Porque le conocemos. Aquel que no conozca al Espíritu Santo puede blasfemar. ¿Usted le conoce? Yo conozco al Espíritu Santo. Él hizo una obra conmigo, me redarguyó, me convenció de pecados. Lo conozco, que está dentro de mí, me da testimonio de que Cristo está sentado en el trono y que sigue abogando por todos nosotros. Conozco el Espíritu. Tengo que tener mucha comunión más con Él, seguro que sí, pero lo conozco. Y ese conocimiento me basta para no blasfemar de Él. El que tiene oído va a decir, el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis, oiga lo que el Espíritu tiene que decir o lo que dice a las iglesias. ¿Verdad? Es importante lo que el Espíritu dice. Es importante lo que el Espíritu habla. Es importante lo que el Espíritu está soplando. El Espíritu se está moviendo en medio de la iglesia. Al principio, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu estaba caminando sobre las aguas. ¿Qué pasó cuando los discípulos entraron en tempestad y vieron caminar a alguien? ¿Quién venía caminando sobre las aguas? Ahí estaba el Espíritu nuevamente caminando sobre las aguas. El mismo Espíritu que estaba allá al principio caminando sobre las aguas, ahora estaba aquí buscando un hombre que se iba a hundir, que era Pedro. ¿No era casualidad que Pedro se lanzara? No, por eso el maestro estaba en las aguas, porque sabía que Pedro se iba a hundir en esas aguas. Y esa es la gracia. Esa es la gracia sustentadora de que ya estaba él. Antes de que Pedro supiese que él se iba a hundir, Cristo ya estaba preparado en las aguas, caminando sobre las aguas. Entonces no desechemos a este Espíritu que nos habla. No desechemos al Espíritu Santo que nos está ministrando, que nos está hablando. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios tiene que remover todo esto, hermano, esto visible, para que se establezca lo inconmovible, el reino sempiterno de nuestro Señor Jesucristo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, no desechemos la voz del Espíritu. No pasemos por alto de pronto la instrucción. Sigamos meditando en ella. La exhortación del Espíritu aquí en el libro de Hebreos capítulo 12 va a ser a que observemos, tengamos una observancia, mirando bien que nadie se aparte de la gracia. Es tan sencillo volverse a la esclavitud. Alguien me decía hace poquito, me doy cuenta que me aparto de él y me esclavizo en el mundo. A veces es triste darse cuenta de eso así. Desconocemos la voluntad permisiva que Dios tiene a veces para enseñar. Pero ustedes no tienen que saber que es malo tirarse abajo de un auto, tirándose abajo de un auto. Basta con que ustedes vean que otro se tiró y es malo, para que ustedes sepan que es malo. ¿Me entiende usted? Cuídense, hermano. Esténse atentos, vigílense, hagan vigilia con sus propias vidas. Atesoren la palabra que tienen en sus corazones. Enséñensela a sus hijos. Dense el tiempo de ministrar a sus hijos. Dense el tiempo a sus familias de compartir las escrituras, de compartir lo último que el Señor nos ha estado ministrando, lo que el Señor nos ha estado compartiendo. Uno no quiere exponerlo, avergonzarlo, haciéndoles preguntas para que no respondan, sino que saquen lo que está en su corazón, si ustedes han recibido cosas preciosas. Hermanos, meditemos en estas palabras, atesorémoslas y de verdad caminemos confiando no en nuestras capacidades, sino en esa gracia que no está dispuesta a soltarnos, en una gracia que no está dispuesta a que nosotros caigamos. Ella sabe que va a tener que hacer una tarea distinta con nosotros. Mientras estábamos en oración, le compartí a los hermanos que lo único que le decía al Señor es: hazme un hombre celoso como tú fuiste celoso con esa casa que era figura. Seamos celosos con esta casa, hermanos, porque no nos pertenecemos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Cristo nos compró y al comprarnos no somos nuestros. Salgamos de esos márgenes establecidos por este mundo, donde somos nosotros mayordomos de nuestras propias vidas, como va a decir un predicador por allí muy reconocido en la Escritura. No voy a tener problema en mencionar su nombre, señor David Ormachea, que en algún momento habló y fue muy escritural, pero ahora ya avala el divorcio. Y llega a decir que somos nosotros mayordomos de nuestras vidas. No somos mayordomos de nuestras vidas porque no nos pertenecemos. No somos nuestros. Cristo nos compró. Y al comprarnos ya no pertenecemos a nosotros mismos. Cuídense. Que la palabra y el Espíritu tenga una observancia con ustedes y que cuando la tenga, ustedes no limiten a la palabra ni al Espíritu. Voy a volver a repetirles lo mismo. No se paren frente a un profeta si no están dispuestos a que el profeta los descubra. No se paren delante de la palabra si no están dispuestos a que la palabra haga algo con ustedes. No vengan a exponerse delante de la palabra si no quieren que la palabra trate con ustedes. Pareciera duro, pareciera confrontativo el hecho de que estarían mejor en sus casas, y yo les digo que es verdad. Porque esta palabra nos quiere descubrir a nosotros, esta palabra quiere destruirnos, esta palabra quiere llevarnos al altar, esta palabra quiere llevarnos al sacrificio, porque quiere buenos elementos. La palabra necesita elementos verdaderos, vasos verdaderos, instrumentos verdaderos, de honra, no de deshonra, no de usos viles, vasos honrosos,
Y eso es lo que la palabra quiere hacer con ustedes. Así que, hermanos, como rogándole les pido, tengan observancia. Y si es necesario acercarse a la confesión, acérquense a la confesión. Pero no se queden. Si es que la palabra les ha descubierto, o el Espíritu ha descubierto a algunos de ustedes, no se queden quietos, afirmándose en su prudencia. Si el Señor conoce mi corazón, corran hacia la liberación, corran hacia la libertad. No se queden con esas cadenas que al final los va a hacer que ustedes se deslicen y alguno de ustedes llegue a pensar que han perdido esta salvación tan grande. No estamos para perder nuestra salvación, estamos para sentarnos en el trono juntamente con Cristo. Padre, damos gracias en esta hora por los cuidados que usted tiene con nosotros. Gracias, Señor, por su palabra, gracias por la administración. Si algo ha salido de mi boca que no ha estado ligado con tus pensamientos, ruego que lo quites del corazón de la iglesia para siempre, para que solo quede tu palabra en ellos, para que solo quede tu consejo en ellos. Padre amado, atesora, oh Espíritu Santo, atesora esta palabra en sus corazones. Camina junto con ellos. Que esta palabra les permita caminar, madurar, crecer. Que esta palabra nos riegue en todo momento. Que no nos volvamos menospreciadores del que nos está hablando. Que no desechemos la voz del que en este tiempo nos invita al crecimiento, nos invita a salir de eso tan simple como lo vio Esaú, que él pensó que era tan sencillo despreciar la primogenitura, pero llegando el momento procuró con lágrimas obtenerlo, pero fue imposible. No nos dejes nunca llegar a esa condición, Señor. No dejes que nunca nosotros llegue algún día a llorar con lágrimas el recobrar tu gracia, porque si algún día tú apartaras tu gracia de nosotros, no habrá forma alguna en que nosotros podamos alcanzarla. Padre eterno, tu palabra nos ministra en todo tiempo, nos nutra y nos haga crecer. Necesitamos la vida de tu palabra en nosotros. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas para que estas sean y estos sean los futuros siervos y siervas de este movimiento que estás levantando en estos lugares, en estos tiempos. Algo vas a hacer tú, estoy convencido de eso, Señor. Algo estás provocando, algo vas a hacer en estos lugares. Y sé que estos son los vasos que tú vas a usar. No parecen vasos tan preciosos, tan hermosos, pero ya los verán cuando salgan de su discipulado. Ya los verán cuando salgan del horno, cuando salgan del trato, cuando salgan de la fragua, cuando salgan del crisol. Ya van a ver estos vasos ricos por el depósito que tienen. Padre amado, llénalos con tu palabra, llénalos con tu espíritu, llénalos, Señor, con tu propósito, con tu voluntad. Sácanos, apártanos de nuestros propósitos, frustra nuestros sueños, para que tu propósito se cumpla en nosotros. Que así sea, Padre amado. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, a los matrimonios, a los que no pudieron estar, los bendecimos en el nombre de Jesucristo. A los que tienen que llegar también los bendecimos. A los que creerán a esta palabra, a los futuros discípulos, a las futuras siervas, las bendecimos y los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algún día veremos el crecimiento y daremos gracias, Señor, por el trato cuidadoso que tuviste con nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te pedimos confiadamente en que lo hemos recibido. Amén. Gloria a Dios. Amén.